No solo eso, ¿no? Sino que es un Dios inteligente, una fuerza totalmente todopoderosa que hace el planeta Tierra a una distancia del Sol para que pueda haber vida. Un poco más cerca, nos quemamos, un poco más lejos, nos congelamos. Congelamos. Entonces, eso es lo que prácticamente se refiere a la Biblia, ¿no? Que Dios estableció, creó al ser humano y todo lo que hay en el planeta, ¿no? Y todo lo que hay. Así Exacto. comienza así el Génesis. Si el Génesis es, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Entonces, el creacionismo, la teoría del creacionismo, que, ojo, es una de las primeras, ¿no?, en explicar la vida dentro del planeta, y no solamente la vida del hombre, sino también de los animales. Entonces, ¿cómo se supone que nacemos? Como dice Oscar, nos creó Dios, ¿no es cierto? Entonces, el creacionismo le dice, usted, hombre, es creado a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, dentro del creacionismo se toma literalmente lo que dice la Biblia, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos esta apariencia no por evolución, no porque hayamos descendido o hayamos evolucionado, nos hayamos adaptado al ambiente de diferentes maneras, sino porque Dios nos creó de la manera en la que hoy somos, ¿cierto? Entonces, tome en cuenta que el creacionismo le dice, usted no evolucionó, usted solo aparece y como aparece, desaparecerá, ¿ya? Eso le dice. Entonces, recuerde, cuando hablamos de la Biblia nos dice que Dios creó el mundo en 7 días, ¿verdad? Ya, no sé, la luz, etcétera, creó los animales, etcétera, y vio que se sentía muy solo, entonces empieza a crear al hombre, y a partir del hombre, como vio que se sentía muy solito, entonces crea a la mujer, ¿ya? Entonces, la teoría del creacionismo le dice exactamente, toma literalmente lo que le dice la Biblia. Ahora bien, aquí, al momento en que el ser humano va obteniendo nuevos conocimientos, vamos quitándole la autoridad a la iglesia y por tanto los científicos pueden realizar sus estudios de mejor manera, tenemos que la teoría del creacionismo establece una defensa, ¿sí? Es decir, no, es que lo que dice la Biblia está bien, pero establece una defensa para que no, la iglesia no siga perdiendo poder y la Biblia siga teniendo el valor válido que lo tenía en el momento del oscurantismo, ¿no? O antes del Renacimiento, ¿de acuerdo? Entonces, ahí aparece un científico que se llamó Cuvier, ¿ya? Cuvier, en base a la teoría del creacionismo, le dice, hay el catastrofismo. ¿Qué será el catastrofismo? Dentro de la Biblia, ahí tenemos catástrofes, ¿no es cierto? Dentro de la Biblia. Moisés, no, no es Moisés. Noé. ¿Qué pasó con Noé? ¿Qué decía en la Biblia que hizo Noé? ¿De qué se encargó Noé? ¿Quién me dice? De subir a todas las especies al arca. Exacto, muy bien. Entonces, le empiezan a refutar a la teoría del creacionismo y le dicen, pero hay evidencia de que antes del ser humano, antes de que estos animales existieran, existían los denominados dinosaurios. Y le dice, sí, es que lo que pasa es que dentro de la Biblia también hay teorías catastróficas que le dice, cuando Dios se enojó, mandó entonces el diluvio. Y durante el diluvio es que se perdieron esas especies. Todas las especies que no pudieron subir al arca se perdieron. Y en este caso, como tenemos evidencia científica de que antes que el ser humano se pudiera desarrollar en la Tierra, existían los dinosaurios, entonces de esta manera el creacionismo justifica, ¿no?, a esta evidencia científica, ¿ya? Esas son las teorías catastróficas. Entonces, usted no evolucionó, usted estuvo ahí, Diosito lo creó, lo puso tal y como es, con la inteligencia, con la fisonomía que tenemos, etcétera, etcétera, exactamente igual. Y cuando se refuta el creacionismo, empieza a aparecer la teoría del catastrofismo, en que dice impacto geológico, fue por un terremoto, fue por un maremoto, etcétera, en que esa especie se perdió, ¿ya? Eso es lo que le va a decir la teoría del creacionismo o el fijismo. Esta teoría sigue siendo de importancia, ¿ya? A pesar de la evidencia científica que hemos tenido.
¿Por qué? En ciertos países incluso se debate qué teoría de la evolución es la que deberíamos enseñarles a los niños. Si la teoría del creacionismo o la última teoría, la más aceptada, que es la de Charles Darwin, en la que establece paso a paso cómo es que una especie se adapta y tiene las características o empieza a heredar cosas de sus antepasados, ¿ya? Entonces, el creacionismo sigue siendo importante, ¿no? La Biblia sigue siendo muy importante al momento de explicar la creación del universo. Pasamos a la siguiente teoría, que es la denominada panspermia, ¿ya? ¿Quién cree en la vida extraterrestre de aquí? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién cree en la vida extraterrestre? La vida más allá Profe, del planeta. yo, profe, Ya. Luis cree en la vida más allá del planeta. Ya. Aunque Yo a también, usted le pero no de la parezca. forma que... Mande, dígalo, Yo dígalo. también, yo también, pero no de la forma que ustedes piensan. O sea, yo pienso que arriba está Dios, Jesús, los ángeles y son extraterrestres. Ya. También, ¿no? Se establece, por ejemplo, aquí que, bueno, se supone que ahora tenemos evidencias, ¿no? De que no solamente existe esta galaxia en la que se encuentra el planeta Tierra, sino que existen muchas más y mientras más el universo se va expandiendo, no se va alejando. Ya, también. Ahora, dentro de la teoría de la panspermia, no establecemos principios bíblicos, ¿no? Ni establecemos la presencia de un Dios como tal, ¿ya? Aquí no tenemos absolutamente nada subjetivo, sino toda la evidencia va a ser en base científica. Todo lo que les voy a decir a continuación de la panspermia, aunque algunas de ustedes, chicos y chicos de mi vida, les parezca, digamos, supersticioso, tonto o que no puede ser real, todo lo que les voy a decir a continuación de la panspermia tiene una base científica. Se están realizando diferentes investigaciones y sobre todo es la teoría que más evidencia tiene para explicar la vida dentro del planeta. La vida dentro del planeta. No la evolución del ser humano ni de las especies, sino la vida del planeta, ¿ya? Entonces, establezcamos como primer punto que nada de lo que les voy a decir se refiere a un ser superior que nos controla, nos mira y nos dirige, que es el denominado Dios, ¿ya? Sino que dentro de la teoría de la panspermia, como ustedes lo mencionan, establece que existe vida intergaláctica, ¿ya? O vida que se encuentra en la Vía Láctea, vida extraterrestre, ¿ya? Entonces, la panspermia le dice, ok, la vida comenzó hace 3.800 millones de años, pero esta surge fuera del planeta. Surge fuera del planeta, ¿ya? Esta teoría es respaldada por Steve Arrhenius, ¿ya? Arrhenius dice entonces que al momento en que la Tierra se crea, empieza la caída de meteoritos, ¿no es cierto? Como yo les mencionaba arriba, ¿no? Las primeras condiciones de la Tierra. Empieza la caída de meteoritos. Y de igual manera, existe evidencia científica que al momento en que esos meteoritos se deshicieron, se rompieron, empieza un proceso químico y de esta materia se empiezan a formar los ríos, ¿sí? Los mares. Entonces, por eso les decía, si ustedes se ponen a pensar, el agua que hoy bebemos viajó por toda la Vía Láctea para ser un recurso dentro de este planeta. ¿Ya? Tiene millones de años esa agua, porque recuerden, el agua se evapora, vuelve a caer, etcétera, ¿no? Ya, entonces, volviendo a la teoría de la panspermia, Arrhenius le dice, como cayeron muchos meteoritos, cometas, al momento de la formación de la Tierra, en ella surgieron o en ella llegaron las primeras semillas o esporas de vida, ¿ya? Entonces nos dice, se ha identificado el denominado polvo interplanetario. El polvo interplanetario es el que, digamos, se separa de los cometas y los asteroides y que cae de alguna manera dentro de la Tierra. Al momento en que este polvo cae dentro de la Tierra, son identificados como pequeñas semillas. Semillas que tienen la capacidad o el material para desarrollar moléculas vivas dentro del planeta. Por ejemplo, recientemente
se descubrió dentro de un meteorito que este poseía algunos azúcares esenciales para la vida, ¿ya? Como ustedes saben, al momento en que nosotros somos creados desde el vientre de nuestras madres, se establece un código genético. El código genético está compuesto por diferentes aminoácidos, azúcares, puentes de hidrógeno, etcétera, ¿no es cierto? Diferentes compuestos químicos. Ahora, dentro de este meteorito que yo les menciono, se encuentran azúcares que forman parte tanto del ADN como el ARN. Entonces, la teoría de la panspermia lo que le dice es que la vida existe fuera del planeta, pero no creemos una vida inteligente como tal, sino la semilla, el potencial para que esta vida se desarrolle dentro de un planeta con condiciones óptimas y adecuadas. ¿Ya? Entonces le dice, la Tierra sí desarrolla condiciones óptimas para que la vida se desarrolle, pero la semilla, digamos, los compuestos, los químicos necesarios para que la vida se haya desarrollado en la Tierra vinieron del espacio exterior. Ahora, profe, pero nada sobrevive en el espacio exterior. Verdad es. Sin embargo, se hizo un experimento, ¿no? En donde se mandó diferentes microorganismos, ¿no? Tanto unicelulares, a la Vía Láctea. Y se detecta entonces que pueden sobrevivir estos pequeños organismos, no en la superficie, sino, digamos, escondidos dentro de las capas. Entonces, los meteoritos y los cometas, como ustedes saben, son materiales, son capas de diferentes cosas, ¿no es cierto? De diferentes compuestos. Y dentro de estos se encuentra lo que hoy denominamos aminoácidos, azúcares, etcétera, ¿no? Cosas esenciales para que la vida se haya desarrollado en el planeta, ¿ya? Entonces, de igual manera se identifica, le dice, verá, la Vía Láctea es como un campo. Usted es el agricultor, ¿ya? Entonces, en el campo usted va tirando las semillas, ¿no es cierto? Y si la semilla cayó en terreno fértil, se desarrolla. Lo mismo pasa en la Vía Láctea. El polvo interplanetario no solamente se encuentra cerca de la Tierra, sino que está distribuida por toda la galaxia. Se estableció de igual manera un experimento en donde, donde un científico establece cuánto tiempo se demora en llegar esta semilla de vida, que vuelvo y recalco, no es un bebé, no es un perrito, no son no son animales ni plantas, no son productos pluricelulares, ¿sí? No son compuestos, sino son unidades celulares muy pequeñas, ¿ya? Entonces, ¿cuánto tiempo tarda en llegar, digamos, esta semilla de vida a un planeta lejano como Plutón? Se estableció que tarda 6 meses. Se hizo ese cálculo, se exponenció y se dijo, ok, vamos a ver cuánto tiempo esta semilla tarda en llegar a otro sistema, ¿sí? Óptimo para la vida, y cuánto tiempo de la llegada de esta semilla a otro planeta se establece un nuevo periodo de vida, un nuevo desarrollo de la vida dentro de otro sistema solar, dentro de otro contexto, dentro de otro planeta que tenga las condiciones para albergar vida, ¿ya? Entonces, la teoría de la panspermia actualmente es la teoría que mejor explica el origen de la vida en la Tierra. No cómo evolucionó, sino el origen de la vida en la Tierra, ¿ya? ¿De acuerdo hasta ahí? Preguntas de la panspermia. ¿De los extraterrestres? No, nada, todo bien, todo entendido. Ya. Entonces, recuerde, ¿verdad? No le estoy diciendo que nos trajeron así como diseños modificados del espacio exterior y que nos dejaron aquí a ver qué hacíamos. No. Únicamente, en base a la teoría, establecemos que dentro de los meteoritos existe potencial, existe, digamos, diferentes químicos que potencian la vida en un planeta con condiciones óptimas para su desarrollo. Ahora, vamos a la siguiente teoría. Esta teoría también es una de las teorías más antiguas que tiene la humanidad, relacionada de igual manera con el creacionismo. Esta teoría se da en la alma mater de todo el conocimiento del saber, que es Grecia, ¿no? Aquí tenemos a nuestro representante, y a todos lo deben de conocer, que es Aristóteles. Aristóteles, el mayor pensador que tenemos registrado,
hace una serie de observaciones y dice que la materia o la vida en ocasiones es espontánea. Dice que las alimanias, los animales rastreros, nacen o aparecen de manera espontánea, sin la necesidad de tener un padre o de tener algún miembro cercano a él, ¿ya? Por ejemplo, para ustedes puede ser un poco irracional, ¿no? Decía que, por ejemplo, los ratones no, decía que, por ejemplo, las moscas aparecen de manera espontánea, ¿ya? Entonces, antes, obviamente, no se conocía el proceso de larva, de incubación, etcétera, que tiene este tipo de animales, ¿ya? Entonces, en base a esta teoría de Aristóteles que dice la vida surge de manera espontánea, ¿sí? De la materia inerte, de la que no hay vida, de alguna cosa así insignificante surge la vida. Entonces, en base a lo que Aristóteles plantea, se empiezan a desarrollar diferentes inventos, ¿ya? Se empiezan a desarrollar diferentes inventos. Y, por ejemplo, otro científico dice, ok, vamos a tomar materia inerte, vamos a tomar trapos o prendas de vestir ya usadas, vamos a dejarlos ahí en un rinconcito y en el otro rinconcito vamos a dejar maíz, hojitas secas, ¿ya? Entonces, hace ese experimento y adivinen qué surgió de manera espontánea. Entre las ropas y el maíz. ¿Qué creen que surgió de manera espontánea? ¿Qué atraes cuando tienes ropa y maíz? Los que son de campo sobre todo. ¿Qué atraes? Piénsenle, ¿qué atraes cuando tienes ropa y ustedes van, abren un cajón y gritan y tienen maíz por ahí? ¿Qué atraen, chicos? Una rata. Exactamente. Entonces, en base a este experimento, dice, si tú tienes materia inerte y tienes maíz, lo que se genera espontáneamente va a ser ratones, ratas, ¿ya? Ahora, obviamente sabemos que no es que se generan espontáneamente, sino que estás creando las condiciones óptimas para que estos se desarrollen y aparte les estás dando alimento, por eso es que aparecen. Entonces, él lo que hizo es dejar eso ahí 3 semanas y después de 3 semanas ir a observar. Entonces, en base a ese experimento se podía establecer que dependiendo de los materiales yo puedo generar vida de manera espontánea. Obviamente sabemos que no, o sea, que llega una ratita, obviamente tiene hijos y demás, ¿no? Pero ese fue uno de los experimentos para demostrar esta parte de la teoría es la teoría de generación espontánea, ¿ya? Puede resultar tonto, sí, pero en ese momento era una gran teoría, estaba, digamos, bastante fundamentada, ¿de acuerdo? Ya, vamos a otro, de igual manera, tipo de experimento dentro de la teoría de la generación espontánea. Entonces, se defienden, ¿no? Cada una de las teorías empiezan a defenderse o al momento en que son refutadas, ¿ya? Entonces, otro científico que se me va ahorita el nombre, hace un experimento, ¿ya? Y dice, ok, vamos a hervir el agua. Se supone que el agua tiene microorganismos, ¿no es cierto? Por eso es que ustedes le dicen, hierva el agua. Verá que el agua que esté en un proceso clorificado sigue teniendo ciertos componentes. Entonces, hierve el agua antes de tomárselo. Entonces, eso hace este científico, hierve agua, sella el frasquito en donde hirvió el agua y después de 2 semanas va y revisa mediante microscopio el agüita. Y dice, a ver, yo herví el agua, por tanto, se supone que todos los elementos que se encontraban dentro de este frasquito de agua ya fueron eliminados mediante ese proceso. Por tanto, los microorganismos que yo veo aquí en el agua, porque tenía un agua media turbia, deben de ser porque tenemos comprobación de la teoría espontánea. Ya, eliminé todo lo que pudo haber en el agua y aún así, de la nada, espontáneamente se generó vida. Ya, esa de igual manera fue otro experimento que se dio para demostrar la teoría espontánea. Obviamente se demuestra tiempo después
que la manera como hirvió esa agua no mató a todos los microorganismos y únicamente lo que estableció fue un caldo de cultivo en el que al dejar mucho tiempo en cierta sustancia, los microorganismos empiezan a reproducirse y por eso existe un aumento, ¿no? O existe vida dentro de esta sustancia, ¿ya? Pero no es porque surgió de manera espontánea, sino porque usted no realizó bien el proceso, ¿ya? Entonces, comprobada que la teoría espontánea no era válido y para demostrarlo sin lugar a dudas se desarrolla otro experimento, ¿ya? Este experimento lo que hizo fue jugar, digámoslo así, con 3 frasquitos, ¿ya? 3 frasquitos y carne. Este invento destacado fue hecho por el francés O'Reilly en 1660, bueno, de 1616 a 1697, ¿ya? Este experimento lo que quería demostrar es que la generación espontánea no es una teoría válida, que la vida, los gusanos que aparecen en la carne, el moho que aparece en las frutas, incluso el proceso de fermentación, tiene un proceso, tiene una razón de ser y que no se da solamente por espontáneamente, ya por obra y gracia, digámoslo así. ¿Ya? Entonces, él establece este experimento. Coge 3 frasquitos y en los 3 frasquitos coloca un pedazo de carne. El primer frasquito lo sella totalmente, lo sella. El segundo frasquito le pone una malla en la boca del frasco y en el tercer frasco lo pone destapado. Lo que se comprueba con esta teoría es que en el frasco destapado tenemos la presencia de gusanos, de larvas, de moscos. En el segundo frasco tengo únicamente la presencia de moscas. ¿Por qué? Porque estas son lo suficientemente pequeñas como para pasar la malla. Y en el tercer frasco, que está totalmente sellado, que no tiene la presencia de oxígeno, ¿ya? Que no pueden pasar ni las moscas, ni puede caer ningún material mediante el aire al estar expuesto, está completamente sellado, entonces se identifica que dentro de la carne no apareció nada, ¿sí? No apareció ningún mosquito, no apareció ningún gusano, no está en proceso de descomposición, nada de eso, ¿ya? Entonces, mediante este experimento se establece, ok, si la teoría espontánea fuera verdad, en los 3 frascos hubiera pasado exactamente lo mismo, ¿ya? Sin embargo, mediante este experimento se comprueba en definitiva que no puede ser, no puede pasar, la teoría de la generación espontánea no es válida, ¿sí? No es válida, por tanto la vida no se explica que únicamente por obra y gracia aparece, ¿ya? Entonces, eso. De igual manera se establece el principio activo. Dentro de este experimento, el principio activo era la carne y el principio pasivo eran los mosquitos, ¿no? Que intentaban ingresar a la carne para poder realizar el proceso natural, ¿ya? De descomposición y demás cosas, ¿ya? Entonces, eso se refiere con el principio activo de igual manera, ¿ya? Listo. Hasta ahí. ¿Preguntas, chicos, de mi vida? Sí, la persona que usted se refería era Jean Roscoe o Pasteur. Ya, Pasteur, a ver, ¿de cuál experimento? Porque del último experimento de los frasquitos de carne es Ready. No, el de los 3 frasquitos del agua hervida. Pasteur, ¿no? Ah, el experimento del agua hervida. Sí. Ya, el experimento del agua hervida, quiero ver, se me perdió ese nombre. No, pero Pasteur, sí, en definitiva, Pasteur es el que hace esto, por ejemplo, el de los harapos fue Van Helmont, ¿ya? En el que hace que aparece la ratita de la nada. El del agua hervida es Needham, de John Needham. Él hace de lo del agua hervida. Pasteur sí es un gran médico dentro de la historia. Establece los principios de asepsia, ¿no? Por ejemplo, existían muchas muertes antes de la llegada de Pasteur con sus propuestas dentro de la medicina, porque existía obviamente contaminación.
O sea, no existían las normas sanitarias necesarias para que usted no adquiriera una infección durante la cirugía y posterior a ella. Entonces, Pasteur lo que propuso, digamos, es una serie de procedimientos de asepsia, ¿sí? El utilizar, digamos, diferentes productos, tener mucho más cuidado con esta parte de los microorganismos que se encuentran dispersos en el aire o que pueden estar dentro del material instrumental. Entonces, Pasteur establece estos principios de asepsia y disminuye, se da cuenta que mediante estos protocolos que él empieza a manejar dentro de sus operaciones, dentro de las atenciones que realiza, empieza a ver que el índice de mortalidad empieza a bajar, ¿ya? Y él establece estos postulados que se siguen manejando en la actualidad, ¿no? Siempre que usted va incluso al odontólogo, él está con sus procesos de asepsia muy bien. Sí, tiene cubrebocas, tiene hay un como delantal, digámoslo así, que lo cubre, tiene incluso cubrimiento de la parte de los pies, etcétera. Entonces, eso es súper importante de igual manera, porque igual manera Pasteur establece que hay microorganismos muy pequeños que no se pueden detectar a simple vista y que te enferman, y que estos pueden ser eliminados de cierta manera si tengo cuidados de asepsia. Sí, también, pero la teoría de la generación espontánea no tiene que ver con Pasteur. Ya, no tiene que ver con Pasteur. Listo. ¿Otras dudas? ¿Alguien más? ¿No? ¿Clarísimos? No. Ya. Sí. Entonces, ya, conste. Entonces, no se olvide, ¿verdad? Tenemos 3 teorías que explican el origen de la vida. Únicamente el origen de la vida, no la evolución. Ya para explicar la teoría de la evolución tenemos a Lamarck, tenemos a Charles Darwin, ¿ya? Que en base a lo que Lamarck establece, Darwin también pudo desarrollar sus teorías, ¿no? De igual manera, se establece el principio de la herencia, pero ya al momento en que estamos hablando de la evolución de la especie, no como esta llegó aquí, ¿ya? Entonces, estas teorías del creacionismo, de la paspermia y de la generación espontánea, lo que intentaba explicar era el origen de la vida, cómo la vida llegó a este planeta, no cómo se desarrolló posteriormente. Listo. Luego sí vamos a ver un poquito de lo que es Charles Darwin y demás cosas, ¿no? La teoría de la evolución, establecida primero por Lamarck, que se separa totalmente de las creencias de la iglesia, que en ese momento de la historia eran las que más fuerza o posición tenía, ¿ya? De igual manera quiero resaltar, ¿no? Que la teoría del creacionismo, al momento en que fue refutada, desacreditó muchísimo a la iglesia, porque como sabemos en la antigüedad, antes de el Renacimiento, antes de la Ilustración, incluso en el que decimos que Dios no es el que da la felicidad, no es el centro, sino que el ser humano es el centro. Entonces ahí empezamos a separarnos de la teoría del creacionismo y por tanto los principios y lo que la autoridad que antes tenía la iglesia tanto dentro del proceso académico como dentro de la moralidad que se maneja en las diferentes poblaciones, empieza a decaer, ¿ya? Desde un punto de vista histórico, a partir de la refutación de la teoría del creacionismo como teoría que explica la vida, empieza a decaer los procesos de la iglesia y a perder seguidores. Aunque obviamente la iglesia católica sigue siendo una de las religiones más fuertes, aunque se establece que en los próximos años, ¿no? La teoría o la religión más fuerte va a ser o el judaísmo o los musulmanes, uno de los dos. Listo. Ya, perfecto. Entonces, chicos de mi vida, por favor, ahorita que estamos algunos, sigan organizando la mañana deportiva. El próximo fin de semana ustedes no tienen clases. Ya los profes les van a dejar por ahí alguna actividad. En mi caso, les voy a dejar opcional que ustedes grafiquen, o sea, dibujen bonito, ¿verdad? Dibujen bonito, me dibujen bonito el experimento establecido por Reddy de la carne, ¿ya? De los 3 frasquitos de carne. Ese experimento les voy a colocar en anuncios a las personas que deseen recuperar alguna nota que hayan tenido bajo dentro de sus pruebitas y que no estén participando dentro de la clase, como por ejemplo Oscar ya tiene un montón de puntos de participación. Igual Félix también tiene algunos puntos de participación, ¿ya? Entonces,
igual Marco. Entonces, por ejemplo, si usted desea recuperar alguna nota, les voy a dejar en el anuncio, pero no para este fin, sino para que se vayan tranquilos de este feriado. A ver, les voy a dejar para que ustedes me entreguen el 19, ¿ya? El 19 de noviembre, para que me entreguen el experimento, así bien dibujadito, bien lindo, de Reddy, que es el que refuta, vean, el que refuta la teoría de la generación espontánea. Entonces usted me hace el dibujito de Reddy, del experimento de Reddy, y ya le pongo yo una participación. ¿De acuerdo? Si no, a veces... Sí, listo. Ya, listo, chicos. Les tengo una pregunta. Mande, Marquito.